Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Itzel? ¿Qué tal a todos nuestros amigos, nuestros seguidores? Pues con el gusto de siempre de poder estar en este episodio del podcast Alianzas de Amor. ¿Alguna vez has escuchado hablar del ego? Del ego. Sí, he escuchado, sobre todo en estos últimos tiempos, porque cuando era joven no recuerdo mucho entender y escuchar este concepto del ego. Ya siendo mayor, yo creo que ya lo vas tomando en cuenta en la Ujú. vida. Sí he escuchado. Sí, bueno, el ego es un concepto complejo que se refiere a nuestra identidad y la forma en que interactuamos con el mundo. Es, en términos generales, la conciencia de uno mismo, la percepción que tenemos sobre nuestra propia identidad y cómo nos estamos relacionando con las demás personas y el mundo en general. ¿Crees que tu ego te domina? ¿Qué pasa si te dejas dominar por el ego constantemente? Bueno, quédate con nosotros porque aquí te queremos compartir cómo funciona tu ego cuando rebasas los límites y cómo podemos dominarlo. Así es, y bueno, el episodio de hoy justamente se llama 7 pasos para vencer el ego. Y bueno, primero queremos compartirte sobre el ego algunas acciones que pueden llegar a distorsionar tu realidad, que pues son comunes, son triviales, que las podemos vivir todos los días y que con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, podemos nosotros tomarlas en cuenta para no dejarnos llevar por este concepto que es el ego. Les invitamos a escucharnos, ¿no? Una de las realidades que vivimos los seres humanos es cuando estás en tu zona de confort. Es esa relación entre el ego y el ser y te ves a ti mismo a veces con mil excusas de no cambiar algo, ¿no? Porque tienes miedo al fracaso. Cuando estás en tu zona de confort, intentas dominar tu territorio, tu espacio. Y hay algo que ya manejas muy bien y te sientes como pez en el agua, ¿no? Y ya no quieres salir de ahí porque dices, no, es que si salgo de lo que ya conozco por 20 años, pues me puede salir mal y no, ¿qué va a decir la gente? El siguiente concepto es la autoestima falsa, cuando te puedes ver a ti mismo diciendo cosas positivas sobre ti, pero que en realidad no te crees del todo, no te crees realmente. Simplemente a veces el decirlo en voz alta hace que parezca real. Es cuando necesitas convencer a los demás de tus habilidades, cuando lo manifiestas, cuando dices, no, y es que yo soy bueno para esto. ¿Se han dado cuenta que soy bueno? Cuando hablas mucho de ti, cuando haces o quieres que sobresalgan las cosas que tú tienes, ¿no? Recursos, habilidades, logros, pero pides a los demás que te lo digan de manera indirecta, ¿no? Les vas diciendo ahí si se han dado cuenta. Entonces buscas como que ese convencimiento de los demás hacia ti para poder rellenar esa autoestima que pues enseguida se va desinflando, se va perdiendo. Entonces necesitas estarlo reafirmando a cada momento. Eso es cuando tienes una autoestima falsa. Sí, y otro concepto similar que va enlazado a lo que dices es cuando tú estás buscando la aprobación de alguien o de algo, ¿no? Ujú. Es como dices, esa necesidad de reconocimiento constante, de que los demás digan cuál es tu identidad, ¿no? Si no la recibes, que alguien te diga, no, es que tú eres una persona muy atenta, eres muy servicial. Y si tú no recibes ese halago o esa aprobación, te puedes sentir enfadado, te puedes sentir triste o indignado incluso, ¿no? Porque tú dices, ay, no me reconoció o no me aprobó lo que yo estaba haciendo, ¿no? Ujú. Siempre estás haciéndole preguntas a los demás porque estás persiguiendo esa aprobación. Preguntas, ¿y qué tal? ¿Cómo viste lo que hice o lo que dije? Ujú. Y es buscar esa aprobación, ¿no? Cuando el ego está rebasando el límite. También se manifiesta cuando intentas atraer la atención de los demás. Y si no atraes esa atención, si estás como que pasando desapercibido, tal vez ya te hicieron el reconocimiento, pero lo buscas de manera constante. Entonces cuando deja de hacerse, pues ahí ya como que levantas la voz, haces teatro, ¿no? Magnificas tu conducta, tus explicaciones para llamar la atención de los demás, ¿sí? Porque buscas atraer esa atención. Puedes presumir que tienes cosas, que tienes conocimiento, tu aspecto físico, ¿no? Pues hago mucho ejercicio para conservarme así. No, pues el pelo no se me cae, no me salen tantas canas y si me salen, bueno, pues maquillarlas, ¿no? Buscas atraer entonces la atención del resto. Otro concepto en el que te das cuenta que el ego te está rebasando es cuando estás evaluando constantemente a la gente, Ujú. porque estás pendiente de causar una buena impresión
y más atento a eso que a la situación en sí. Te olvidas de la situación que estás viviendo y dices, ay, me veré bien, estaré bien, a la altura. Cuando reprimes muchas cosas del ser que eres, pues te sientes frustrado o frustrada. No gozas esa parte, ¿no? Porque estás constantemente, no evaluándote solo a ti, sino también a las demás personas. ¿Y cómo viste? ¿Lo hicieron mejor que yo? ¿O quién estuvo mejor? ¿No? Así, sí, sí. Y así con esas preguntas o esas evaluaciones que estás haciendo, pues estás rebasando tu ego, date cuenta. Así es, sí, tú mismo puedes decir, no, yo lo hago mejor. Hasta en grupo te sale que trabajan un equipo y otro, y quien dirigió el equipo dice, pues, ¿qué? ¿Cómo viste cuántas personas estuvieron? No, pues estuvieron más con nosotros. Qué bien, ¿no? Estás evaluando constantemente porque, pues, es esa necesidad de que el ego salga. Así es. Otro concepto se manifiesta cuando hay en ti reacciones de ira o de rabia. Y esto es cuando no se te lleva la razón o intentan dominar la situación otras personas y te sientes amenazado. Sientes que te pueden rebasar, reaccionas de forma agresiva, de forma tajante. Todas las críticas que te hacen u observaciones. A veces en la buena onda te dicen, oye, ¿y si levantaras un poquito la voz? Oye, ¿y si miraras menos? Si te movieras menos. Entonces todas esas críticas te las tomas como algo personal, ¿sí? Te ofendes, o sea, te sientes ofendido. No, pues se cree mejor que yo y ya me viene a corregir, ¿no? Entonces esto sucede porque el ego quiere contentar más al super yo que al ello, y está hiriendo a la versión idealizada de ti mismo. Ya tienes un concepto de ti, ¿sí? Y cuando te hacen una observación, pues no te sientes a gusto. Te sientes evidenciado, te sientes lastimado, te sientes ofendido. Otra situación que se da es cuando tienes miedo a fallar, ¿no? Porque el ego te está superando, está muy arriba de ti. Tienes miedo a fallar y ese miedo te lleva a hacer las cosas con mucha rigidez. Eres muy estricto o estricta contigo misma. El ser estricto, pues, te lleva a no tener paz, ¿no? A estar muy estresado o estresada y dices, no, es que lo tengo que hacer perfecto, porque ¿qué van a decir si no sale bien? ¿No? Siempre estamos pendientes de lo que van a decir los demás. Sí. Y por eso el miedo a fallar. Sí, no te das ningún margen de error. O sea, incluso hasta no puedes ni dormir. Digo, a mí me ha pasado. Sí, claro. Y he vivido momentos así en que tenemos una presentación, tenemos una charla que dar, tenemos algo en que participar. Y me paso la noche pensando, porque mi ego me está venciendo. Si no puedo quedar mal, ¿sí? Tengo miedo a que si no lo hacemos bien, pues vamos a ser criticados, porque ya tenemos una imagen que cuidar. Entonces tenemos es el ego, ¿no? Y fíjense, estas características que mencionamos a veces se entrelazan, no Sí. Es de que te da una u otra, no, a veces son dos o tres al mismo tiempo y te das cuenta pues en la interacción con las personas, ¿no? Por ejemplo, este miedo a fallar, en algunas ocasiones también lo observas en los demás, cuando dices, ay no, le salió bien mal, tenía bastantes faltas de ortografía, qué horror. Te asustas, ¿no? De las cosas tan mal que salen en otras personas. Y cuando llega tu momento, dices, no, por eso te estresas mucho. Tengo que ser perfecta o perfecto, porque si fallo, me van a juzgar como yo juzgo a los demás. Así es. Dentro de ti viene ese sentimiento de que, como critiqué tanto, ahora no puedo caer en eso que he criticado. O sea, es como que una reflexión que te llega ya en el fondo de ti. Y es por eso el miedo a fallar también. Y bueno, estas pueden ser algunas de las señales que nosotros debemos identificar cuando los diferentes tipos de ego dominan nuestra mente, nuestro corazón. A veces nos reprimen en todos los sentidos el lado más instintivo de nuestra conciencia. Es decir, nos va estando presente ahí, nos va incluso queriendo manejar nuestra forma de conducirnos y de convivir con los demás. Y eso debemos tener mucho cuidado para poder nosotros disfrutar de una buena salud mental. Hay que, como dices, buscar el equilibrio. Sí. Y para buscar el equilibrio, pues tenemos que estar pendientes de en qué momentos nos está dominando el ego y en qué momentos lo estamos haciendo bien, ¿no? Por eso ahora te vamos a compartir estos 7 pasos para vencer el ego. Y el primero de los pasos es que no te sientas ofendido, ¿no? La conducta de los demás no es la razón para, pues, quedarte inmovilizado. Lo que te ofende solo va a contribuir a que te debilites, a que te sientas débil.
Y si tú buscas esas ocasiones para sentirte ofendido, pues las vas a encontrar. Y van a ser muchas más de las que te imaginas, ¿no? Es tu ego en plena acción, convenciéndote de que pues el mundo no debería de ser como es, pero puedes convertirte en degustador de la vida y corresponderte con el espíritu de la creación, el espíritu de Dios. Eso te va a hacer sentir muy bien. El segundo paso para poder vencer ese ego es liberarte de la necesidad de ganar. Y porque vamos en esta carrera ahí compitiendo con los demás, a veces contigo mismo y siendo bien severo, ¿no? Y hasta con las familias. Así es, al ego le encanta esa parte, esa dividirnos entre ganadores y perdedores. Aquí en esta vida, pues, no hay ganadores y perdedores. Todos debemos buscar ir avanzando de la misma forma, pero pues el ego nos va venciendo, ¿no? Enseñarte en ganar es un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención, porque en última instancia es imposible ganar todo el tiempo. O sea, no podemos estar ganando siempre. Hay veces que otras personas figuran un poquito más que nosotros, les salen mejor las cosas, se acomodan, tiene que ver con emociones, tiene que ver con tiempos, tiene que ver con momentos en que nosotros estemos viviendo. Siempre habrá alguien más rápido, más joven, más fuerte, más listo, más preparado, o incluso con más suerte que nosotros mismos, ¿no? En determinadas circunstancias. Y siempre cuando se manifiesta esto, puedes llegar a sentirte insignificante y a veces despreciado, pero pues tú no eres tus victorias. No existen perdedores en el mundo en el que todos compartimos la misma fuente de energía, es decir, todos tenemos esa gracia de Dios, ¿sí? Y entender que no siempre estamos en el momento preciso para figurar. Hay momentos para los demás y hay momentos para ti mismo también. Como dice el Señor, ¿no? Así Para es, todo así. hay un tiempo. Así Hay un es. tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para Disfrutar y hay el un momento tiempo. también para reservarnos, para sufrir un poquito. Sí, hay momentos para llorar y otros para ser felices. Hay momentos también en que puedes estar enojado y hay otros momentos en que puedes estar en calma. Ah. Para todo hay un tiempo. Así es que hay que liberarnos de ese prejuicio de siempre querer ganar. El siguiente paso es que debes liberarte de la necesidad de tener la razón. El ego siempre va a ser fuente de conflictos y de disensiones porque pues te va a empujar, y cuando eres hostil o de repente un poco agresivo o agresiva, pues te desconectas de esa fuerza poderosa que es Dios. El espíritu, dice en Corintios, si lo buscan, ¿verdad? El espíritu es bondadoso, es cariñoso. Como seres humanos estamos hechos para amar. Dios así nos hizo. Podemos ser receptivos, estar libres de ira, resentimientos. Entonces es importante que te olvides de la necesidad de querer tener siempre la razón, porque pues es como si le estuvieras diciendo al ego, yo no soy persona. ¿Qué hay que hacer para no tener la razón? En mi caso, porque sí me pasa, pienso mucho en Dios y en decir, bajo la guardia, y digo, está bien, no siempre es bueno tener la razón. Puedo estar equivocada, y si estoy equivocada no es malo. Al contrario, puedo darme cuenta de que las cosas pueden ser de una manera diferente. Y eso tiene que ver con lo que te decía al principio, de que cuando somos jóvenes, pues no caemos en cuenta en ese tipo de cosas. Pero el tiempo, lo que vivimos, las circunstancias, nos van dando esa apertura y esa sabiduría para poder entender y bajar la guardia, como dices. Eso se va aprendiendo con el tiempo, así que lo menciono para que no nos sintamos de que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Imposible hacerlo así. Es imposible, no, el tiempo nos va poniendo cada cosa en su lugar. Ok, el cuarto paso para vencer el ego consiste en liberarte de la necesidad de ser superior, de siempre estar encima de los demás. Va ligado con, como tú dices, con algunos otros conceptos, ¿no? La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. ¿Sí? Se trata de ser mejor de lo que era antes, eso sí, o sea, ir superando, como decías hace ratito, ¿no? O sea, esa parte de que yo siempre tengo la razón, bueno, con el tiempo darme cuenta de que posiblemente no la tenga del todo, y que en algunas cosas el otro, o mi compañero, o mi hermano, o mi familiar, tiene la razón, y ceder cuando se necesita ceder, ¿no? Entonces, centrarte en el conocimiento de uno mismo con constante conciencia de que no hay nadie mejor que nadie en este planeta, pues hay que
hay que tomar en cuenta, ¿no? Todos emanamos de la misma fuerza vital, todos tenemos la misión de cumplir la esencia para la que estamos destinados y tenemos cuanto necesitamos para cumplir ese destino. Es decir, todos hemos sido dotados de dones, de habilidades y para poder conducirnos por el mundo, sin sentirnos superior a los demás. El siguiente paso para liberarte del ego, ¿verdad? Es que también te liberes de la necesidad de querer tener más. Siempre más, ¿no? Es parte del ego, más. Por mucho que logres o adquieras algo, el ego te va a decir siempre que no es suficiente. Ya me compré un carro, te va a decir no es suficiente porque el año que viene sigue el modelo más reciente, entonces échale ganas para que te compres el otro modelo. O dices, quiero tener una casa bonita, así. Y llegas a tenerla y dices, no, la vecina tiene un jacuzzi y va a poner alberca, así es que échale ganas para que tú también tengas lo mismo o más todavía. Nunca vamos a tener siempre esa suficiencia de decir ya, ¿no? Entonces, porque el ego te va a estar diciendo que hay que hacer más siempre. Y cuando tú te veas luchando constantemente en querer tener más, vas a eliminar esa posibilidad de alcanzar la meta. En realidad ya la has alcanzado. Y es asunto tuyo decidir cómo vas a utilizar ese momento presente en tu vida. Porque irónicamente, cuando dejas de necesitar más, parece como si llegaran las cosas que deseas, ¿no? Dices, no, yo tengo suficiente con este carrito. Y te llega la oportunidad de tener otro, pero no es algo que deseabas. Pero lo disfrutas, es tu momento presente. O dices, pues con lo que tengo puedo vivir bien, pero te llega una oportunidad de trabajo, una oportunidad de hacer algo diferente y llegó más sin que lo pidieras. No lo busques porque Dios te lo va a mandar finalmente. Y eso te va a ayudar a transmitirle a los demás pues la paz que tienes, la satisfacción de vivir ese presente. Te das cuenta de que no necesitas mucho para sentirte satisfecho y en paz. Yo recuerdo cuando pues iniciamos nuestra vida de casados, estábamos en un espacio muy pequeño y de repente con los salarios que teníamos, porque eran muy bajos, a veces decíamos, híjole, o compramos la leche o compramos frijoles. Y decíamos, no, pues la leche ya, o compramos carne, no, pues la leche y la carne a la semana que viene. Y la pasábamos súper bien, o sea, yo no tengo registrado en mis momentos algo de esa época, que yo fuera una persona triste. O que lo sufrieras, pues. Que sufriera mucho. No, al contrario, yo era feliz y me sentía plena, dichosa. Hoy lo sigo sintiendo, pero ya en otro espacio, en otro momento y en otra circunstancia. Pero en aquel momento pasé mi vida muy feliz y no necesitaba mucho. A eso voy, ¿no? A que no necesitas tener tanto para tener paz y felicidad en tu vida. Luego hay familias que se pelean, que están compitiendo entre ellos a ver quién tiene la mejor casa. Y ya cuando son las reuniones familiares, luego ves qué carro trajo, y cómo vives, y qué tienes, y qué has logrado, ¿no? Tu profesión, o a qué te dedicas, cuánto ganas. Está esa necesidad siempre de tener más por esas circunstancias. Y se va manifestando, ya como que se contagian los demás, ¿no? Ya se vuelve una competencia. ¿Sí? Ya no necesitas tener más, pero sí lo haces competencia. Aunque no lo necesites, sí lo quieres tener precisamente porque el ego te está venciendo. Así es. Otro concepto más, otro paso para vencer el ego es liberarte de la necesidad de identificarte con tus logros. Puede resultar un concepto difícil, o sea, no se puede entender tal vez al principio. Si piensas que tú y tus logros son lo mismo, ¿sí? Dios escribe toda la música, Dios canta todas las canciones, Dios construye todos los edificios y Dios es fuente de todos tus logros. Todo emana de la fuente. Tú y tu fuente son uno y lo mismo. No eres ese cuerpo y sus logros, eres el observador. Entonces agradece. Libérate de esa necesidad de identificarte con tus logros, de decir, soy esto porque conseguí estos logros. ¿Sí? Soy grande porque logré llegar a la meta. Y solamente porque logré llegar a la meta es que soy así. Si no, estuviera en la misma posición, siendo la misma persona ahí con sus debilidades, pero como ya conseguí ese logro, ya soy grande.
Ujú. Y bueno, hay personas incluso que viven de glorias pasadas, de logros que vivieron antes y lo sacan a la realidad presente y dicen, no, yo construí aquel edificio, yo hice aquella gestión, yo. Y entonces, si no lo tienes, no eres feliz, no eres grande. Y sí lo eres, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Entonces, eres grande, eres un ser humano perfecto, porque así nos hizo Dios. Nos vamos haciendo imperfectos en el mundo ya, en las circunstancias de vida y lo que estamos viviendo, ¿no? Así, sobre todo cuando nos dejamos llevar precisamente por el ego. Por eso la importancia de este tema. Y el último de los pasos es que te liberes de la fama, ¿no? La fama que tienes no está localizada en ti misma, ¿no? Sino en la mente de los demás. Y por consiguiente, pues tú no ejerces ningún control sobre esa fama. Si tú hablas con 30 personas, esas 30 personas van a tener una percepción distinta de ti, es una fama distinta. Entonces, lo importante es conectarnos con la intención, que significa escuchar lo que está dictando tu corazón y actuar basándote en tu voz interior, en lo que te está diciendo el Espíritu Santo, en esa voz que te llama a hacer el bien y a darte una meta, pero la meta siempre va a estar ligada del amor. Entonces, si te preocupas demasiado por cómo te van a ver los demás, no vas a estar contento siempre, ¿no? Y te vas a desconectar, porque vas a estar pendiente de lo que están diciendo los demás. O sea, ¿cómo va mi fama? ¿Ya subió? ¿Ya bajó? ¿Qué dicen de mí? ¿Me mencionan? No, olvídate de la fama, porque la fama es efímera, ¿sí? Lo que permanece es la presencia de Dios. Y cuando tú estás haciendo lo que Dios te pide, que siempre es un llamado de amor, hacer un servicio donde estás, a evangelizar a través de tus acciones, la fama llega sin que la esperes. Es decir, la gente te reconoce por el ser humano bueno que eres, pero en realidad es Dios el que está actuando a través de ti. Entonces te da permiso el Señor de sentir esa riqueza y esa parte de gloria. Esa parte de gloria, efectivamente, en todo lo que haces, ¿no? Y es parecido a la fama, pero parecido porque se siente padre, sientes bonito, pero es permanente, no se aleja de ti, porque es Dios el que está actuando en ti. Qué conceptos tan interesantes, ¿no? Y fíjate que la Biblia también nos enseña que la verdadera fortaleza viene de la humildad. Es decir, que precisamente nos invita a combatir el ego de nosotros mismos, ¿sí? Predicando o manifestando siempre la humildad. Cuando dejamos de lado el ego, cuando dejamos de querer destacar, figurar, es cuando viene la humildad y la sabiduría que quiere Dios de nosotros. Y esta apertura nos permite crecer y servir a los otros con un corazón puro, como tú lo decías ahorita, ¿no? Al poner a los demás en primer lugar, encontramos un propósito más profundo y sobre todo, encontramos paz interior. Y es cuando, como dices, llegan los éxitos, llega esa fama, llega esa identidad de ti como persona, pero no porque la andes buscando, sino que llega por añadidura, por las acciones y lo que das a los demás. Y bueno, lo podemos encontrar también en la Biblia. Tenemos aquí, ubicamos unas lecturas. ¿Puedes leer una? Sí, te voy a compartir Proverbios 29, el versículo 23 dice: tu orgullo hará que te humillen, el que es humilde alcanzará los honores. Imagínate nada más, qué riqueza, ¿no? Esto es palabra de Dios. Sí, claro. También en Romanos hay dos versículos interesantes. En el capítulo 12, los versículos 2 y 3 nos hablan también de esto. Nos dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todos y cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado.
Y compártenos la última, Itzel, por favor. Está en la primera de Pedro, versículo 5. ¿Puedes orar? Sí, dice, también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Así es. Todo esto es palabra de Dios. Claro, entonces el ego es esa parte de orgullo que tenemos cuando nos está rebasando. Uh-huh. Y el ego no es malo. Lo malo es estar fuera de o más arriba, ¿no? Excediendo el límite, ¿no? Porque el ego nos ayuda a tener resiliencia, a ser fuertes, a luchar, a conseguir metas, a tener logros, pero sin rebasar la línea. A dar lo mejor de nosotros mismos. Mejor, claro. Sirve, es bueno también, pero hay que aprender a tenerlo en su justa dimensión, en ese límite en el que, como dice la palabra, podamos ser siempre humildes y entenderlo, ¿no? Yo doy gracias a Dios de que pues estoy viviendo una etapa muy bonita en la que no estoy en ningún espacio en el que me domine el ego, porque a veces tener un puesto, tener un cargo, te eleva un poco más. Y si no lo sabes manejar, pues te puedes caer. A veces estás en un ladrillito y crees que estás en una torre alta, ¿no? Y puedes ver a los demás hacia abajo. Y es un ladrillito pequeño en el que estás. En realidad no es un espacio muy alto en el que pues, te puedes caer si no controlas tu ego, si no lo dominas. Hay que aprender a dominarlo y entender que solamente Dios es el que obra en nosotros para hacer el bien. Si creemos que somos los dioses nosotros y que somos nosotros los que logramos el éxito, el triunfo, todas las cosas buenas, pues el ego nos puede dominar. Pero si pensamos que Dios está actuando a través de nosotros, entonces vamos a crecer mucho más en amor, en espíritu y en esas gracias que tenemos. Así es, fíjate, sí, es peligroso. Cuando te dejas llevar por el ego, corre peligro tu integridad, tu persona, sí, tu figura, ser, ¿no? Como persona. Cuando te dejas llevar por el ego, pues viene un rechazo. Los demás se dan cuenta, o sea, uh-huh. Tú es como una ceguera que llegas a tener, al sentirte superior, y eres ciego. Cuando viene un momento así, eres ciego porque piensas que los demás no se dan cuenta. No valen. Ajá, o sea, no valen, piensas que solo tú, y no te das cuenta a veces que pisoteas la dignidad de los demás. Sí, en esa búsqueda de ser más, de tener más, y es precisamente lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces es muy probable que cuando tú vas caminando del lado del ego o anteponiendo el ego, ¿sí? La gente de tu entorno se va distanciando de ti. Entonces esas relaciones de amistad que llegas a tener, pues se van distanciando también, se van haciendo menos duraderas o incluso te sientes aislado socialmente. Y eso pasa, ¿eh? Estos son los 7 pasos y lo que queremos compartirte sobre el ego. Esperemos que haya sido de mucha utilidad para ti y que pongamos en práctica estos pasos todos, incluyéndonos a nosotros, sí, claro. Porque a nosotros nos sirve mucho practicar, compartirles, porque es un recordatorio para que también nosotros hagamos lo mismo. Entonces, esperemos que en el próximo episodio nos puedas escuchar, nos puedas ver y nos vemos hasta entonces. Así es, este fue el episodio 13 ya de la primera temporada del podcast Alianzas de Amor y esperamos pues seguir llegando hasta ti, hasta sus hogares, uh-huh. A las reflexiones que nosotros buscamos tener. Y como dice Itzel, todo esto que compartimos es con la finalidad también de que nos sirva a nosotros. Lo que les pedimos es de que compartan las publicaciones que hacemos, los episodios, y que nos hagan comentarios sobre todo, sugerencias, opiniones. Y bueno, si estás en un grupo de la iglesia o cerca de tu espacio católico y conoces a alguien que pueda hablar de un tema importante, pues llámanos, contáctanos para que podamos invitar a esa persona que tú crees que puede estar aquí al frente y decirnos algo o compartirnos algo que sea de interés para todos. O tú mismo, si nos estás viendo y tienes también esa curiosidad
o esa necesidad, porque llega también a nuestra vida de poder participar y de compartir lo que sabemos, pues con todo gusto los micrófonos y la cámara están abiertos para todos. Así es, entonces nos vemos en el próximo episodio. En el 14, ya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos en las redes, Facebook, YouTube y Spotify. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto. Bye, adiós.